Como sabrán, es una fecha apropiada para hablar de gratitud, de agradecimiento. Creo que estamos justo en el momento. Y creo que es inherente, es propio de todo creyente vivir agradecidos. En primer lugar al Señor y en segundo lugar por todo lo que el Señor ha hecho, hace y hará en nuestras vidas. Y creo que deberíamos siempre evaluar en nuestras vidas si la nota de gratitud es lo principal que tenemos en el corazón. De eso se trata hoy un poco lo que quisiera compartir con ustedes. Gratitud es el sentimiento que se despierta en nosotros como el resultado de haber recibido un bien, de haber recibido un favor. Genera en nosotros inmediatamente un sentimiento de agradecimiento, un sentimiento de querer devolver, de querer hacer algo, una acción que bendiga, que favorezca al que nos hizo ese bien, ese favor. Es algo natural que ocurre en nosotros. Es como hacer una acción que compense el bien que recibimos. Hay una frase muy común cuando alguien nos hace un favor, ¿qué le decimos? Te debo una. O cuando son varias, te debo varias. Dando a entender que hemos recibido beneficio de esa persona y que de alguna manera quisiéramos devolvérselo. ¿Saben? Cuando uno comienza a vivir con el Señor, la nueva vida en Cristo, en forma, yo diría, casi automática, desaloja la queja e instala la gratitud. El solo hecho de abrir el corazón al Señor, sentir el alivio en nuestra vida por esa gracia recibida, esa paz, ese perdón, nos deja con un sentido de tranquilidad, de gratitud hacia el Señor, y desaloja la queja no porque desaparezcan los motivos para quejarnos, sino porque es mucho más fuerte la gratitud que anida en nuestros corazones. Es interesante lo que Pablo escribía en Filipenses 4, 6 al 7, tomé la traducción en lenguaje actual, dice: no se preocupen por nada. Y no está diciendo, no trabajen, no hagan nada, tírense en la cama y disfruten. Está queriendo decir, frente a todo lo que les toca vivir, no se preocupen por nada. Dice, más bien, como diciendo, aquí está el detalle, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Y dice, ¿qué es lo que pasa con eso? Dice, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Me gusta la unión que hace Pablo entre la oración y la gratitud. Es como que ambas se corresponden. Es como que la práctica de la oración junto con la gratitud ahuyenta de nuestra vida realmente las quejas y las preocupaciones. No que dejemos de tener razones por las cuales debemos preocuparnos. Pero una cosa es tener razones para preocuparse y otra cosa es vivir preocupado por ellas. Nunca van a faltar razones para preocuparnos. Pero la paz que da el Señor es lo que indica con claridad si estamos vinculados con Él de la mejor manera. Es interesante que Pablo está diciendo que seamos agradecidos y que no nos preocupemos por nada. ¿Y saben de dónde escribía esta carta? Desde el retiro espiritual más grande que tuvo Pablo en el lugar donde estaba. Estaba en un retiro espiritual y en un éxtasis y entonces escribió esto. ¿Es así? No, ¿sabe dónde estaba? En la cárcel. Y vuelvo a decir lo que siempre repito, la cárcel donde Pablo estaba no era esas cárceles que uno ve en las películas que da ganas de estar un tiempito ahí.
Eran sótanos oscuros, malolientes, donde todas las necesidades se hacían ahí, donde le traía una comida que mejor vomitarla que comerla. Era un lugar sin luz muchas veces, apenas con algún agujerito que entraba la luz, días solitarios, sin nada. Y Pablo está diciendo, no se preocupen por nada, más bien oren y sean agradecidos. Dice, porque esto es lo que trae la paz de Dios. Se dan cuenta que es algo que no se puede lograr simplemente por disciplina, no se puede lograr solamente porque me lo propongo. Tiene que habitar Cristo en el corazón y tengo que tener la decisión de priorizar la gratitud por encima de la queja. Es una decisión, siempre va a haber motivos para quejarnos y motivos para agradecer, pero la decisión es nuestra, a quién le damos la mayor trascendencia. La queja trae mal humor, trae fastidio, trae enojo, trae el estar tensos, mientras que la gratitud es liberadora, provoca buenos sentimientos. Saben que los sentimientos no es algo que ocurren porque sí, los sentimientos son resultados de nuestra forma de vivir. Tú tienes una buena actitud y te genera un buen sentimiento. Tú tienes una mala actitud y genera un mal sentimiento. No es al revés. No es que tú tienes un buen sentimiento y entonces tienes buenas actitudes, o tienes malos sentimientos que te vinieron vaya a saber de dónde y tienes malas actitudes. No es así. El sentimiento es resultado de mi forma de vivir. Por eso es tan importante lo que Pablo dice. Oren, sean agradecidos. Y se manifestará como algo natural. La paz de Dios, que dice no la pueden entender los que no han conocido la presencia de Cristo en su corazón. La gratitud ilumina nuestro diario vivir. Pablo escribió otra carta, escribió varias, pero otra de las que escribió a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice así, en la versión Dios habla hoy. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. ¿Ven? Está diciendo, muchachos, chicas, tienen que tener una actitud que es la de dar gracias por todo al Señor. Esto es lo que Dios quiere y espera de ustedes. Y dice algo más, inmediatamente. Dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Antes puso que la oración en conjunto con la gratitud traía paz. Ahora pone que el fuego que alimenta la vida del Espíritu en nuestras vidas, el combustible que alimenta la llama del Espíritu Santo, es precisamente dar gracias a Dios por todo. Aleluya. Amén. Si uno no tiene el fuego del Espíritu, tiene que pensar si está siendo agradecido, porque ese es el combustible. Uno agradece y el Espíritu Santo se pone contento. Uno se queja y ¿qué hace? Contrista, entristece al Espíritu Santo. Tan simple como eso y tan natural como eso. Realmente también esta carta Pablo la estaba mandando desde la cárcel y él tenía motivos para estar no del todo feliz. Pero en ambas cartas Pablo resalta que es una condición inherente, es propia, es de la naturaleza del creyente ser agradecido. Aleluya. Pregunto, ¿evaluamos en nuestra vida si la gratitud tiene más presencia que la queja? Es muy fácil. Uno aplica el quejómetro y le dice enseguida cuántas quejas tuvo el día. Y uno pone el gratitómetro y también la aguja muestra si está en el rojo o hacia el verde. Es muy sencillo de saber, todos sabemos, todos podemos darnos cuenta cuando nos quejamos. Y a veces nos quejamos de las cosas más sencillas, como que algo se quemó o que no vino el que tenía que venir o que algo que compramos vimos que estaba más barato en otro lado. Quejas, pero también nos quejamos a veces de la vida, lo que nos tocó en suerte, las cosas que tenemos que sufrir o que tenemos que enfrentar y nos preguntamos ¿por qué?
Y la fórmula de Pablo sigue siendo la misma. Oren por todo, no estén por nada sintiendo como que el mundo se cae. Sean agradecidos, que la paz de Cristo llenará vuestros corazones. No es simplemente una palabra dada para consuelo, es una palabra dada para potenciar la vida de Cristo en nosotros. Motivos de queja y de gratitud siempre van a existir. No existe una persona que no tenga motivos valederos por los cuales quejarse. Y también creo que no existe persona que no tenga motivos valederos por los cuales dar gracias al Señor. Pero la decisión de cuál es más fuerte en nuestra vida es nuestra. Si a alguien le pasa algo irreversible, algo que no tiene salida, que ya acabó, y pasa el resto de su vida quejándose por lo que perdió o por lo que ya no va a poder hacer, su vida va a ser realmente una angustia, un infierno, un dolor. Se va a perder todo lo lindo que tiene la vida. Mientras que si de alguna manera acepta, no que dice qué lindo lo que me pasó, pero pasó, ya no lo puedo cambiar. Acepto mi nueva condición, de la manera que sea. Estaré disminuido, estaré con alguna minusvalía o estaré con algún dolor que me acompañará casi el resto de mi vida, pero la vida sigue. Y hay mucho que debemos hacer y Dios tiene para cada uno un propósito en lo que resta de la vida hacia adelante. Amén. Y debemos decidir si vamos a estar agradecidos, aún con la minusvalía que nos toca llevar sobre nosotros. Es como decir, llevo la cruz. Pero quiero vivir una vida de gratitud hacia el Señor, sabiendo que todo lo que acá vivo que es pasajero. Es un tiempo mínimo, 70, 80, 90 años. ¿Qué tiene que ver eso con la eternidad? Es apenita un entrenamiento para lo que viene después. Es el prólogo. Son las horas de entrenamiento para lo definitivo que viene luego. Y esa es nuestra esperanza. Por eso, aunque haya de las dos cosas, motivos de queja y motivos de adoración, nuestra decisión define cómo vamos a vivir. Uno diría, bueno, hermano, pero otro puede pensar diferente. Puede querer quejarse y está muy molesto por todo lo que le ha pasado. Ahí es donde se define si creemos a Dios o no damos atención a lo que Él dice. Hay un texto que todos conocemos y que lo hemos leído hasta el cansancio, Romanos 8:28. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No significa que todo lo que nos pasa es bueno. Muchas cosas que nos pasan son malas, otras son malísimas. Pero Dios, en su poder, en su gracia, en su amor, hace que eso malo que nos pasó pueda finalmente obrar para el bien nuestro y de muchos otros que están con nosotros. Ahora, ¿creo eso? ¿O lo tomo simplemente como unas palabritas que están ahí de consolación? La diferencia está en la fe, está en lo que creo, está en la convicción. O le creo a Dios, o nunca voy a vivir una vida llena del Espíritu Santo. La Biblia da muchos ejemplos, tanto de gente agradecida como gente desagradecida. Un desagradecido que está ahí en el Génesis, ¿se acuerdan? El copero del rey que José le habló y lo liberaron y volvió al copero. Y José le dice, por favor, cuando esté con el faraón, dice, sácame de acá que estoy injustamente. El copero volvió y se olvidó totalmente de José. Bien desagradecido. Recién a los 2 años, por un problema que ocurre, dijo, uy, me acuerdo ahora, qué mal que estuve. Y rescata a José. Y ahí se cumple Romanos 8. A los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Pero 2 años tuvo que esperar José para que esa palabra se cumpla. Por un desagradecido
que en lugar de buscar enseguida favorecer al que le dio la palabra de Dios, lo abandonó. Si ustedes ven, también leen ahí en Jueces, Gedeón hizo una gran obra en todo Israel. 40 años gobernó a Israel y lo tuvo alejado de los enemigos. Sin embargo, cuando murió, dice que el pueblo de Israel no fue bondadoso para con la familia de Gedeón. No solo eso, mataron a todos sus hijos. Desagradecidos. Y eso es lo que hay en el corazón cuando no se tiene al Señor. Es interesante, hay un texto que todos conocen, Lucas 17, 12 al 19, dice así: cuando estaba por entrar Jesús, en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Usted se imagina a los leprosos que no se podían acercar a nadie, vivían solos, le tiraban la comida con unos canastos ahí en donde estaban y nadie podía acercarse porque era ser impuro acercarse. Y el Señor les dice que vayan al sacerdote, estos obedecen, van y mientras van, ¡wow! ¡Quedaron limpios! Hay 9 que dijeron, ¡fiesta! ¡Fiesta! Fueron por todos lados. Solo uno, y no era judío, era samaritano, volvió. Pero lo interesante de esto es el comentario del Señor, porque dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. ¿Se imaginan, no? El leproso curado, que no se podía acercar a la gente, habrá gritado: ¡Estoy sano! Habrá gritado, saltado, bailado, qué sé yo. Me imagino si a mí me hubiera pasado, me tenían que echar del lugar. Dice, cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Jesús preguntó, ¿acaso no quedaron limpios 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate, dice, y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Lo que me dice a mí esta escritura es que Jesús espera la gratitud de los suyos. Y le digo algo muy sencillo. Aunque nos hagamos los humildes, cuando usted le hace un favor a alguien, no espera que le den las gracias. Hola. Es lo más natural. Es más, cuando no lo hacen, dice, este tipo, lo ayudé, le hice esto, me dejé de dormir, lo alcancé. Ni gracias me dijo. ¿No les pasa a veces en el tráfico que hay un lío y usted para su coche y detiene a todo y le hace a uno así como diciendo para allá? Y pasa como si fuera su derecho pasar. Por lo menos hace un poquito así, o unas lucecitas, ¿sí o no? Y es una cosa tan tonta. Todos esperamos la gratitud de aquellos a quien favorecemos. Qué triste es cuando alguien que uno favoreció muchos años, un día se pone en contra y nos dice tantas cosas. Yo me acuerdo tantas veces haber tenido con los hermanos que uno pasó noches, asistió a la familia, los llevó con el coche donde necesitaban, les aconsejó y les salvó la vida con el consejo. Y un día le agarra la viaraza y ven alguna cosa que no le gusta en la iglesia y forman una reunión y bom, 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 con el dedo así. Uno dice dos cosas. Me hago no cristiano 5 minutos y le retuerzo el pescuezo. O que Dios se encargue. ¿Sí o no? Pues yo creo que al Señor le pasa igual. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, una de las cosas que más le molesta al Señor es que habiendo salvado a su pueblo, habiéndoles dado lo mejor, habiéndolos llevado a la tierra que fluye leche y miel,
siempre hacían lo contrario a lo que Dios le pedía. No lean el libro de Jeremías, por favor, bórrenlo de la Escritura. Porque si leen el libro de Jeremías van a encontrar un Dios que le corta la cabeza a todos sin remedio, hasta cuando oran pidiendo que no le corten la cabeza. ¿Por qué? Porque un pueblo dejó de ser agradecido. Ahora, el Señor mismo es agradecido para con nosotros. En 2 Crónicas 16:9, en la Biblia Dios habla hoy, dice: el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. ¿Qué le parece? La gratitud de Dios lo lleva a mirar y ve donde hay alguien que está haciendo bien las cosas, Dios lo bendice. Porque Dios es un Dios agradecido, mira nuestro accionar. Creo también que el agradecimiento, cuando es genuino, no se puede ocultar. Algunos sabemos que agradecen porque no tienen más remedio, otros agradecen para que se les repita el favor, y entonces agradecen como diciendo: a ver si este me deja de lado, mejor le regalo algo y quedo fenómeno para la otra. Eso no es agradecimiento, eso es viveza. Pero el verdadero agradecimiento se nota. En Marcos 5:18, ustedes se acuerdan, el endemoniado gadareno, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Estaba tan agradecido por haber sido liberado, estar en su sano juicio. Y miren qué interesante, Jesús no se lo permitió. ¡Wow! Sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis, bien como dijo Richie el domingo pasado, esas 10 ciudades, lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Este hombre estaba tan agradecido que dijo: me voy con vos, quiero subir a la barca. Pero dijo: no, pará, tenés toda una familia que te consideró y eras un loco, volvé y mostrarle lo que hizo Dios con vos. Pero él no solo fue a la familia, explotaba de gratitud, estaba tan feliz, tan lleno, tan maravillado, que por donde iba proclamaba. Si ustedes leen después un poco más adelante el Evangelio, van a ver que Jesús vuelve. Lo echaron a Jesús, no querían, como los cerdos, murieron como 2000 cerdos, les arruinó el negocio, le dijeron que se vaya de la región, pero después cuando vuelve, resulta que todos traían a los enfermos para ser sanados y para escuchar la palabra de Dios. Jesús, además de ser un excelente hombre de marketing, sabía cómo hacer las cosas, pero lo que quiero resaltar es que este hombre estaba tan agradecido que no solo volvió a su familia, volvió realmente por donde pasaba a proclamar las maravillas de Dios. Aleluya. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que el primero al que le debemos gratitud es al Señor? Es sencillo de responder. Si ustedes leen el Salmo 136, ahí dice todo, pero simplemente lo primero es: porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque es ese ser tan maravilloso que nos dio la vida y que se preocupa por nosotros. Es casi una consecuencia inevitable querer agradecer a Dios. También por quién es, por lo que es, por lo que hizo, por lo que hace, por lo que hará. Es nuestro creador y creador de todo cuanto existe. Su amor es eterno, no decrece, no se desgasta. Su naturaleza, su intimidad, su esencia es ser bueno y misericordioso. No es que Dios no puede odiar, no es que Dios no puede hacer el mal, pero en su esencia, su naturaleza es ser bueno, es ser misericordioso. A veces yo le pido al Señor: Señor, sácame un poquito de este viejo hombre, este hombre que quiere a todo darle 2 o 3 castañazos para que se enderecen, o que quiere arreglar todo de una manera violenta. Quisiera tener siempre un sentimiento más amoroso, más perdonador.
y bueno, se ve que el viejo hombre mío, como decía Lutero, ¿no? Aunque uno lo hunda, el loco sabe nadar y resucita. Pero Dios es bueno en esencia, es misericordioso, por eso podemos ir a su presencia sin la menor duda. Por eso, aunque estemos sucios, podemos llegarnos a Él y nos limpia. Como dice ahí Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó. No dice primero nos lavó para poder amarnos este desperdicio que somos. No, primero nos amó y después nos lavó. Aleluya. Nos hizo herederos suyos y proveyó su bien más preciado, su Hijo Jesús, para reconciliarnos con Él. Texto tan conocido de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Ven? Dios es bueno, es misericordioso. ¿Cómo no darle agradecimiento permanente más allá de lo que nos toque vivir cada día? Como reflexión final, nuestra gratitud al Señor realmente es la expresión del reconocimiento de nuestra impagable deuda para con Él, como los leprosos, como el gadareno. Es respuesta a la deuda impagable que tenemos con Él. ¿A quién más debemos mostrarnos agradecidos en la vida? Porque es fácil reconocer que a Dios hay que estarle agradecido. Sería demencial pensar otra cosa. Hice una pequeña listita, sencilla. Debemos estar agradecidos a nuestros padres. Nos dieron la vida e hicieron lo mejor que pudieron o supieron con nosotros. Con errores, sin errores, pero son nuestros padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. No dice, honra a los buenos padres, a los otros no. Nosotros debemos honrar a nuestros padres, agradecerles y mostrarles gratitud de una y otra manera. A nuestros hijos le dan sentido a la vida. Nuestros hijos realmente dan fuerza para vivir y son nuestras flechas al futuro. Cuando nosotros estemos disfrutando de la presencia del Señor, ellos van a seguir todavía aquí representándonos y tenemos que ser agradecidos por eso. Es tan lindo tener una linda amistad con los hijos. Con mi esposa disfrutamos nuestra familia, la disfrutamos. Cuando nos encontramos con nuestros hijos, salimos a veces a caminar de a dos, solamente una charlita, vamos a tomar un café. Es una charla tan linda, tan íntima, tan profunda, tan grata, que uno sale, y es como si hubiera saboreado lo más hermoso. Tenemos que estar agradecidos a Dios por eso. A nuestros amigos, enriquecen nuestra vida. Es un don de Dios tener amigos. Y hay que agradecerle a Dios por tenerlos. Yo debo admitir que soy rico en amigos. Algunos ultra íntimos. Otros tal vez no tan íntimos, pero fieles, fuertes, firmes. Disfrutamos encontrarnos. Disfrutamos hablarnos. Disfrutamos tomar algo juntos. ¿Por qué? Porque somos amigos. Porque somos amigos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios y tenemos que agradecer a ellos y al Señor por tenerlos. Y la lista sería larga, pero puse aquí a todos los que nos han hecho bien. Y eso incluye una lista grande. Pastores que han orientado nuestra vida. Que nos dieron un modelo a seguir. Que nos explicaron la palabra con autoridad. Nuestros mentores, educadores. ¿Quién no reconoce a alguna maestra, algún maestro, aún de la primaria, que le ha hecho bien? Familiares. ¿Quién no tiene una tía, una abuela,
un primo que lo ha bendecido intensamente. Tenemos que ser agradecidos. Ahora, por supuesto, por ahí tuvimos algún tío o alguna tía que mejor no haberla tenido. Pero si nos concentramos en enojarnos por la tía o tío o primo, qué sé yo, que hemos tenido mal, en lugar de concentrarnos en los que nos han hecho bien, perdemos lo bueno de la vida. Debemos ser agradecidos y mostrarnos agradecidos con todos. Aleluya. La ingratitud es evidencia de nuestro alejamiento del Señor y de cierta degradación moral. Cuando uno vive con queja, vive siendo desagradecido, en todo encuentra un problema para quejarse, eso simplemente denota qué tan lejos o qué tan cerca está del Señor. Es como los planetas, los que están cerca del Sol se queman, los que están como la Tierra tienen la ventaja de tener todo habitable para el ser humano, y los que están más lejos son un cubito, son hielo. Y así pasa con nuestra cercanía al Señor. Quienes nacimos de nuevo tenemos una honda gratitud por todos los favores recibidos, el perdón, la certeza del destino eterno, la comunión con Él, la familia que nos dio, tanto la sanguínea como la espiritual. Y tener una vida con propósito. Yo digo, soy tan feliz, no solo por la familia sanguínea, a quien amo profundamente, sino por la familia espiritual. Cuando oramos con mi esposa por todos ustedes, les presentamos al Señor como algo muy querido, muy querido. Si no vemos a alguien por un tiempo, estamos sufriendo porque no lo vemos. Si sabemos de alguna dificultad, oramos porque nos duele la dificultad. Y no solo por los de acá, por todos los que hemos conocido en otros países, especialmente en nuestra tierra natal. Permanentemente nos escriben, nos piden consejo, nos llaman, los llamamos, vemos qué pasa con sus hijos, con sus nietos. ¿Por qué? Porque es la familia que Dios nos dio. Es la familia que Dios nos dio y somos agradecidos por eso. Vivir agradecidos a Dios y con un sentido de gratitud por la vida es la condición natural que adquirimos los que nos hemos entregado a Jesús. Termino leyendo el salmo que David compuso cuando trajo el arca de Dios a Jerusalén. Cuando vino el arca de Dios a Jerusalén, estaba tan feliz David, tan feliz, que, bueno, se puso una bata, y abajo no sé si tendría solamente los calzoncillos, pero empezó a bailar y se le levantó la bata y la señora dijo, este rey, mirá lo que hace delante de la gente. Así que cuando volvió a casa tuvo un flor de problemas. Así que no importa que tú eres agradecido, seguramente hay algún problema a la esquina que trata de que dejes de estar agradecido. Pero quiero terminar leyendo este salmo porque es lo que todos deberíamos hacer respecto del Señor. Dice así, está en Primera Crónicas 16, versículo 7 en adelante. Dice, ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Aquí viene la alabanza. Dice, alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo, alégrense de veras los que buscan al Señor, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia, recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Salté algunas cositas propias de la historia de Israel y sigue la bendición en el versículo 23. Que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. ¿Se imaginan a David danzando y diciéndole a todos, alaben a Dios, vean sus maravillas, canten al Señor, no olviden lo que Él hace? Estaba como pentecostal en su salsa, cantando feliz, enardecido, y todo el pueblo cantaba con él. Sigue,
porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos. Esplendor y majestad hay en su presencia, poder y alegría hay en su santuario. Tributen al Señor, familia de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario, que tiemble ante Él toda la tierra. Él afirmó el mundo y éste no se moverá. ¿Ven? Solo muestra la grandeza de Dios, sus obras, lo que Dios hizo, lo que hace, lo que hará. Está en este salmo contenido todo lo que merece para ser dada gloria a Dios. Y termina diciendo: alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Digan las naciones, el Señor reina. Que suene el mar y todo cuanto contiene. Que salte de alegría el campo y lo que en él hay. Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor, porque Él ha venido a juzgar la tierra. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Díganle: sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro. Reúnenos y líbranos de entre los paganos y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alabanza. Bendito sea el Señor de Israel desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo dijo: amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, adoremos al Señor.